Primero, entender claramente qué es evangelizar. ¿Alguien que quiera hacer un aporte ahí? Que tenga una idea de qué es evangelizar o cómo lo concibe. Cambiar de vida. No, pero a otro, evangelizar. Nosotros cambiamos de vida porque somos evangelizados, ¿cierto? Porque nos van a Sí, evangelizar. pero va a cambiar a otra persona. Sí, la vida. evangelización. Es decir, nosotros como servidores vamos a asumir la evangelización. ¿Qué es evangelizar? Eso tiene que estar clarísimo. Clarísimo. Con el testimonio. Sí, es una de las maneras, pero no la única, porque evangelizar. Ahora le digo lo que dice la iglesia sobre eso. Leo del documento El anuncio del Evangelio del Papa Pablo VI, después del Concilio Vaticano II. Ese documento debería estar en nuestra mesa de noche, todo el Concilio Vaticano II, en nuestra mesa de noche, así como está la Biblia, como están las oraciones que hacemos y el rosario, así debería estar el Concilio Vaticano II y este documento. Dice así, dice: se ha podido definir la evangelización en términos de el anuncio de Cristo a aquellos que lo ignoran, de predicación, de catequesis, de bautismo y de administración de los otros sacramentos. Ninguna definición parcial y fragmentaria refleja la rica realidad compleja y dinámica que es la evangelización, sino es con el riesgo de empobrecerla e incluso mutilarla. Resulta imposible comprenderla si no se tiene claro todos los elementos esenciales de la evangelización. Pablo VI, Evangelio Nuntiandi, número 18. Pero en el 22 dice algo que a mí me gusta muchísimo. Dice, el testimonio es inherente a la evangelización. Sin embargo, sigue siendo insuficiente, pues el más hermoso testimonio se revelará a la larga impotente si no es esclarecido, justificado, lo que Pedro llamaba dar razón de vuestra fe, explicitado por un anuncio claro e inequívoco del Señor Jesús. La buena nueva proclamada por el testimonio de vida deberá ser, pues, tarde o temprano, proclamada por la palabra que da vida. No hay evangelización verdadera si no se anuncia el nombre, la doctrina, la vida, las promesas, el reino, el misterio de Jesús de Nazaret, Hijo de Dios. Tremendo. Ya con eso tenemos. Ya hice la formación. Entonces, una evangelización en el Espíritu tiene que tener todos estos elementos. Ojalá, y lo digo con alegría, no con imposición, todos tendríamos que darnos la oportunidad de conocer lo que en la teología llamamos la cristología. La cristología es la vida del Jesús terreno, que poco, casi nadie, bueno, poco, porque algunos sí la vamos conociendo, gloria al Señor, la conocen porque nosotros conocemos al Cristo de la fe. Él decía, al resucitado es el que nosotros conocemos. Entonces, ¿qué evangelizamos? Al resucitado. Mire lo que pasó ahora, no lo digo por mal. Estoy hablando del Jesús histórico, de qué está haciendo, de por qué y me salieron con el Cristo de la fe. No tuve encuentro con el Señor, es que no tenían fe. Esas son conocimientos que aparecieron después de la resurrección de Jesús. Jesús no está hablando con nadie ni de fe ni de nada de eso. O usted encuentra en los evangelios que Jesús diga, fe es esto. ¿Dice eso? No. Él está diciendo que hay que tener fe. ¿Y cómo es la fe? Como un granito de mostaza. Pero incluso va a utilizar parábolas, lo que hace más difícil, ahí viene el Padre,
Lo que hace más difícil entonces que se pueda comprender qué es la fe, porque lo va a decir en una palabra, en una parábola. Entonces, Evangelii Nuntiandi nos ayuda a comprender qué es evangelizar. Lo repito. De ahí que se haya podido definir la evangelización en términos de anuncio de Cristo a aquellos que lo ignoran. Pero también es predicación, también es catequesis, formación, en términos de bautismo y de administración de los otros sacramentos. Eso es evangelizar. Por eso, qué importante los espacios de formación para servidores, pero qué importante los espacios de formación para la comunidad. Que no sea solamente la evangelización de la comunidad, sino la formación también. ¿Por qué? Hágame un favor, busquen en un celular, en internet, Evangelii Nuntiandi, número 163. Si es tan amable y me lo presta, que mi teléfono está ya ocupado. Perdón, Gaudium, Evangelii Gaudium. 163. Y mientras lo buscan, repito lo que dije. El testimonio se verá insuficiente si no va acompañado, explicitado por un anuncio claro e inequívoco del Señor Jesús. Hay que anunciar, tarde o temprano, la palabra, el nombre, la doctrina, la vida, las promesas, el reino, el misterio de Jesús de Nazaret, Hijo de Dios. Dijo 173. 163. 163, perdón. ¿Ya lo tiene? Acá lo tengo. Por favor, ¿me lo presta? Gracias. Muy amable. Quiero que escuchemos al Papa Francisco hablando de lo que acabo de leer. Aquí está, dice. El envío misionero del Señor, perdón, cogí la que no era, ya va. 163. La educación y la catequesis están al servicio del crecimiento. Ya contamos con varios textos del magisterio y subsidios sobre la catequesis ofrecidos por la Santa Sede y por diversos episcopados, como Catequesis Tradende, el Directorio General para la Catequesis, y otros documentos cuyo contenido actual no es necesario repetir aquí. Hemos descubierto que también en la catequesis tiene un rol fundamental el primer anuncio o querigma, que debe ocupar el centro de la actividad evangelizadora y de todo intento de renovación eclesial. El querigma es trinitario, es el fuego del Espíritu que se dona en forma de lenguas y nos hace creer en Jesucristo, que con su muerte y resurrección nos revela y nos comunica la misericordia infinita del Padre. En la boca del catequista vuelve a resonar siempre el primer anuncio. Jesucristo te ama, dio su vida para salvarte y ahora está vivo a tu lado cada día para iluminarte, para fortalecerte, para liberarte. Cuando este primer anuncio se le llama primero, no significa que es el comienzo y después se deja aparte o se reemplaza por otros contenidos. Es el primero porque es el anuncio principal, ese al que siempre hay que volver a escuchar de diversas maneras y ese que siempre hay que volver a anunciar de una forma u otra a lo largo de la catequesis en todas sus etapas. Por eso también el sacerdote como la iglesia debe crecer en la conciencia de su permanente necesidad de ser evangelizado. No hay que pensar que en la catequesis el querigma es abandonado en pos de una formación supuestamente más sólida. Por eso tiene que haber formación para la comunidad también. Nada hay más sólido, más profundo, más seguro, más denso y más sabio que el querigma. Toda formación cristiana es ante todo la profundización del querigma, que se va haciendo cada vez y mejor, que nunca deja de iluminar la tarea catequística
y que permite comprender adecuadamente el tema que se desarrolla en la catequesis. Es el anuncio que corresponde al anhelo de infinito que hay en todo corazón humano. Hasta ahí lo van a dejar. Lo voy a dejar. Vale, la última parte. Perdón. ¿Qué dice? Esto exige al evangelizador ciertas actitudes que ayudan a acoger mejor el anuncio. Cercanía, apertura, diálogo, paciencia y una acogida cordial que no condena. Decimos en mi tierra, ya está mandada a recoger la evangelización que condena. La que pretende enrostrarle al otro su pecado en su cara y no anuncia a Jesús. Y no anuncia a Jesús. Entonces, teniendo en cuenta el magisterio, lo que nos habla, en la renovación hay una evangelización hacia adentro, que es la que hacemos cada vez que se reúne la asamblea, el grupo de oración, y que lo que pretende es transformar para que las personas evangelizadas, que estén siendo evangelizadas, se comprometan en una vida cristiana. Eso es lo que pretende. No pretende más nada. Vea, hermana, pero es que vinieron 3 años y oyeron y de pronto se fueron. Se fueron evangelizadas, gloria a Dios. Se fueron a vivir su vida cristiana a otro lugar. Por eso dije al principio, y fue un problema de la renovación al principio, creernos secta. Nosotros no somos secta ni movimiento. Nosotros no estamos haciendo proselitismo. Nosotros somos corriente, por eso hay gente que pasa. ¡Guau! Se moja en la corriente y sigue de largo, pero va mojado. Gloria al Señor. Va untado de bautismo en el Espíritu Santo. Pero también tenemos una evangelización, esa evangelización hacia adentro, lo que busca también es que se transforme la sociedad y los criterios evangélicos sean los que estén presentes. Por eso, la evangelización hacia afuera, es decir, para todos, no solo para los carismáticos, no tenemos en cuenta ni raza, ni credo, ni color, ni criterios sociales, nada. Solamente que conozcan más a Jesús. Créanme, Él se va a encargar de eso. Él lo mostró, se encargó con la samaritana. Se encargó con los griegos que lo vinieron a conocer, dice Juan. Él se encarga de esas diferencias. Él se encarga de diferencias. Entonces, nosotros sabemos que la iglesia es evangelizada y evangelizadora. Usted y yo somos evangelizados. Usted y yo no podemos parar. Usted y yo no venimos a la comunidad solamente a ver en qué ayudo. Vengo a escuchar. Ah, pero va a haber un hermano que sabe menos que yo. No importa. Ahí, en esa actitud que tengo que cambiar, estoy siendo evangelizado. Ah, pero es que de eso ya lo oí. Pues si el Señor lo está poniendo a oírlo bien, parece que no le entró bien. Y por eso se lo está repitiendo. Es un peligro un servidor que cree que ya no necesita ser evangelizado. Es un peligro. Se los cuento y no por pretensión. Como yo no tengo el tiempo, yo no me pierdo un día en mi grupo de oración, y no porque sea la coordinadora. También voy a escuchar a mis hermanas, claro que sí. Pero cuando estoy acá, que ya voy a tener 40 días, la próxima semana estar de misión, yo toda la noche estoy escuchando videos. Cualquier video, no, eso sí no. De mis profesores, de teólogos, que conocen muy bien al Jesús histórico. Y me puedo quedar hasta la 1 de la mañana. Necesito volver a escuchar una y otra vez. Entonces, la pregunta clave es esta.
para evangelizar. La persona tiene la fe, la visión y la misión de Jesús para ser misionero. Y llamamos misioneros no a los que nos vamos con una maleta. Porque, ojo, que la misión hacia afuera también incluye la familia, el trabajo, el amigo, incluso personas que que son diferentes a nuestro credo y nos permiten conversar. No es que vamos a ir porque tenemos que volver. Nos lo permiten. A mí no se olvida nunca, hace años ya, 2008 más o menos, Congreso de la Renovación West Palm Beach, anfitrión padre Mario Castañeda, predicaba el padre Pedro Núñez, el padre Mario, y el padre Mario me pidió que si yo daba mi testimonio y le animaba el Congreso. Claro que sí, yo voy a animar el Congreso. Y como a la semana me dice una persona muy cercana al padre: Cecilia, te están buscando de Port St. Lucie, una ciudad cerca a mí. ¿Por qué? Porque en el Congreso había una señora católica, pero su hija es pentecostal. Y entró en el momento en que tú dabas tu testimonio de vida. Y ella llamó que quería que tú fueras a dar ese testimonio de vida a la iglesia pentecostal. Y yo dije, yo no tengo esa respuesta. Esa respuesta la tiene el padre Mario porque yo estoy aquí bajo su responsabilidad. Así que habla con él. Pero me lo encontré primero yo. Padre, hablaron con usted sobre esto y me dijo, no, ¿qué pasa? Esto, y se quedó así. No me olvida nunca. Y yo ahí al lado. Y me dijo, ve, yo quiero ver cuántos vuelven a la iglesia católica al escuchar ese testimonio. Ve. Y fui. Y no es la primera vez que piso una iglesia de otra denominación para predicar y orar. Y no llevo la intención de que se vengan al catolicismo. Para mí sería una alegría compartir también la experiencia de fe con ellos. Pero si el Señor permite otra cosa, bien permitido es. No llevo otro propósito que compartir la experiencia de evangelizar y de ser evangelizada también. Así que es un gran peligro si le está pasando a doblar rodillas. Porque puede pasar. Ay, yo no voy para allá. Ya que de nuevo me van a decir. Ay, yo no voy para allá. O me siento allá atrás. Se los voy a decir con cariño. Porque me trajeron aquí a que les ayudara un poco. Uno está predicando y uno ve personas allá hablando de otra cosa. Los ministros de música no están aquí, no debería decirlo porque no están. No escuchan la predicación. Y por eso van a cantar lo que no tiene que ver con la predicación. Y por eso muchas veces lo han visto y pido disculpas por eso, que los paro. Pare. Usted no ha escuchado qué dijo el Señor aquí. Porque nos queremos. Somos tan vanidosos. Porque eso es vanidad, ¿o no? Corríjame, tiene todo el derecho a corregirme. Eso no es orgullo y vanidad. Creer que yo soy servidora de una comunidad, pero que ya yo me sé todo y yo me voy por allá atrás a hablar mientras evangeliza quien sea, no porque sea yo. O dígame otra palabra, ¿cómo se podría llamar? ¿Indiferencia? No, porque no creo que la intención sea agredir, sino falta de conciencia. No, falta de conciencia. Que como servidor yo no he terminado de ser evangelizada. Y por eso me quedo ahí. Y lo cuento, sé que van a ver el video porque yo se los llevo todos además, para que me ayuden también en mi crecimiento. Yo en mi grupo de oración hablo de teología cuando ellas me lo preguntan para no hacer sentir mal a nadie.
Si otra hace una enseñanza y en algún momento me dice, danos una línea sobre esto, la doy, claro que sí. Pero no voy atropellando, pues. Porque eso es una inconsciencia de que somos un cuerpo. Entonces, mientras la boca está hablando acá, allá está la mano haciendo otra cosa. Como si lo hubieran cortado el cuerpo. A ver, ¿qué tiene que? Ni siquiera ha llegado el texto bíblico todavía. Vamos para allá, después miramos. Lucas 10, del 1 al 12. Dice, después de esto, designó el Señor a otros 72 y los envió de dos en dos delante de sí a todas las ciudades y sitios a donde él había de ir. Y les dijo, la mies es mucha y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Id, mirad que os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias, y no saludéis a nadie en el camino. En la casa en que entréis, decid primero, paz a esta casa. Y si hubiera allí un hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Si no, se volverá a vosotros. Permaneced en la misma casa, comiendo y bebiendo lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No vayáis de casa en casa. En la ciudad en la que entréis y os reciban, comed lo que os pongan. Curad los enfermos que haya en ella y decidles, el reino de Dios está cerca de vosotros. En la ciudad en la que entréis y no os reciban, salid a sus plazas y decid, hasta el polvo de vuestra ciudad que se nos ha pegado a los pies, os lo sacudimos. Pero sabed, con todo, que el reino de Dios está cerca. Os digo que en aquel día habrá menos rigor para Sodoma que para aquella ciudad. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. Te alabamos, Señor. Gloria a ti, Señor, después de un evangelio solamente en la liturgia. ¿No lo sabían? No, yo no. Ok. Sí, exactamente. Vamos haciéndonos, nos ayudamos. Sí, no pasa nada. Te alabamos, Señor, cuando el texto es proclamado fuera del ambiente litúrgico. Aunque sea el evangelio. Aunque sea el evangelio. Aunque sea el evangelio. Entonces, ¿qué les parece el texto? A ver, ¿y por qué no lo leyeron, ni lo rayaron, ni nada? Sí, lo noté. Pero lo anotó. ¿Y las Biblias para qué son? ¿Para poner la mano? Es que nos concentramos mejor escuchando. Oiga. Creo que es verdad eso, yo siento eso. Sí. ¿Qué cosa? Que Sí, cuando puede alguien ser. está predicando en lo que estoy buscando y todo, creo que a mí me entra más así. Pero es bueno ir leyendo el texto con la persona que lo está. El texto, por lo menos. Miren. Texto que conocemos como la misión de los 72. Y que Jesús en ese texto les da las claves para una evangelización con propósito. Miremos todas las claves que tiene el texto. Empecemos. Envió a otros 72 y los envió de dos en dos. Ojo, delante de sí a los lugares donde él debía ir. ¡Wow! O sea, que primero llegaron ellos y él iba Y él iba a ir después. atrás de ellos. Y esa es la dinámica de la evangelización. Nosotros llegamos y el Señor con nosotros. ¡Wow! 72. ¿Qué representará? ¿Qué cree? Dígame lo que piense. Estamos hablando aquí, de pronto surge algún pensamiento interesante. Los libros de la Biblia, algo. Son 73, no, pero tienes razón. Pero anda cerca. Exacto, no. ¿Qué será? Bueno, nos está dando un dato importante.
No está mandando solo a los 12. Jesús tenía varios círculos a su alrededor, círculo de personas. Tiene a los 12, que son los que siempre están con él, los que escuchan su enseñanza todo el tiempo, a los que les explica aparte porque no entienden hasta cuándo. Tiene los 70, que eran discípulos también, pero a veces se iban y se venían. Colaboradores, exactamente. Tiene 120, que están las mismas, pero que ya los 120 vienen también por el milagrito y por lo otro. Y tiene los discípulos sedentarios. ¿Saben qué es un discípulo sedentario? Marta y María son discípulos sedentarios del Señor. El Señor llegaba a su casa y se sentaba a enseñar. Se me eriza la piel. ¡Qué bello! ¡Qué bello! Porque nosotros a veces no entendemos esa dinámica maravillosa de llegar a la casa y de sentarnos a enseñar, y no siempre con la Biblia en la mano, sino contando un testimonio o diciendo me llamó la atención este texto y compartiendo. ¡Qué bello! Hermoso. 72 es un número que aparece en el libro del Génesis en el capítulo 10. Y eran los pueblos conocidos hasta ese momento. ¿Listo? Es decir, Israel creía, o el protoevangelio nos dice, que todos los pueblos que existían hasta ese momento en la tierra eran 72. Y ahí están los nombres. Ahí en el Génesis están los 72 nombres de los pueblos. ¿Qué es lo que Jesús está haciendo? Está diciendo, van a ir a todos los pueblos, que va a ser el mandato misionero después de manera explícita. ¿Cierto? Que va a ser el mandato misionero. Entonces, ¿qué es lo que Jesús está haciendo? Es como quien dice, no voy a mandar a uno ni a dos, sino que los voy a mandar a todos para que no se me quede en ninguna parte sin que llegue nadie. ¿Están viendo la dinámica? Acá hacen evangelizaciones puerta a puerta. Hola hermano, ¿cómo está? Acá se hace evangelización puerta a puerta. Es algo que en nuestros países se hace mucho. ¿No se hace? Así lo hacemos por lo seguido. Ok, es una buena herramienta de evangelización si se prepara bien el tema con que se va a evangelizar y no llegamos allá venga y oro, usted tiene un demonio y el cuadro que tenía yo vi, yo creí y mejor no tome agua porque se nos va a meter. Bueno, lo que se hace en la evangelización puerta a puerta es que la parroquia suelta todos sus misioneros para que no se quede ninguna casa sin evangelizar. Lo que Jesús está haciendo es soltar a todos sus discípulos, a los más cercanos, para que ninguno de esos pueblos se quede sin evangelizar. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza, hermano! Porque usted y yo, pensando que la única dinámica de evangelización que hay al interior de la renovación carismática es solamente venir a la asamblea, que es muy valiosa, que es propia de nuestra identidad, nos estamos perdiendo de ese envío misionero de ir donde hay alguien que no conozca todavía a Jesús. Entonces, Jesús lo que está haciendo es una irradiación de la evangelización. Y Jesús, hermanos, nos ha involucrado a nosotros, sus servidores. Usted y yo hacemos parte de ese grupo ya no de 72, sino de lo que el Señor ha estado preparando para enviarnos a evangelizar. Ellos van con una sola conciencia. Es que no quiero perder el texto para irlo mirando después. Ellos van con una sola conciencia. Aquí lo voy a tener. Ellos van con una sola ciencia. ¿Cuál es esa conciencia? ¿Cuál será la conciencia que llevan? ¿Cuál será la conciencia de Jesús misionero? Jesús, el gran misionero de Dios, que vino a la tierra a misionar la humanidad. ¿Cuál fue la conciencia que trajo? ¿Cuál fue el punto central de todo lo que dijo y todo lo que hizo? La salvación. ¿Qué será? Conciencia. Estoy hablando de acción, de eventos salvíficos. Es decir, ¿qué tenía Jesús en él para moverse y que quiere que sus discípulos lleven
o sus servidores tengamos siempre presente. ¿Qué será? Lo leí cuando leí Evangelii Gaudium. ¿Qué será lo primero que le tenemos que decir a todo el mundo? Llevar la buena nueva, que conozcan a Jesús. Dios te ama. Dios te ama. Es decir, la conciencia central del servidor evangelizador es que Dios ama. Que Dios ama. Entonces, muchas veces, créanlo, aunque les parezca raro, mucha gente no es consciente de que Dios lo ama. Usted y yo, creo, no éramos conscientes. Lo habíamos oído, el colegio, las monjitas. Pero hoy tenemos conciencia de que Dios ama y cómo ama a Dios. Y cuánto ama Dios. Entonces, es muy importante. ¿Por qué? Después les va a decir, encima va a decir, la mies es mucha y los obreros son pocos. Mira, los envío como corderos en medio de lobos. Ay, hermano. Lo decíamos esta mañana aquí. A veces parecemos lobos entre nosotros. Lo decíamos de otra manera, pero lo decía. Y pregúntenos a los misioneros todo lo que encontramos. Yo he llegado a parte, oiga, y sé que no es con mala intención, lo aclaro, pero yo he llegado a parte donde se les olvida darme comida. Yo no la pido. Gloria se ríe porque yo le cuento a ella. Llevo tantas horas sin comer porque la llevo allá. ¿Por qué? Porque se les ha olvidado darme comida. ¿Y por qué no la pide? No, porque si se las ha olvidado es porque el Señor quiere que ayune. Va a ayunar. Voy a predicar todo el día en ayuno. Pablo, la primera carta a los Corintios capítulo 6, va a decir eso. A veces me tocó soportar ayunos incluso sin querer. Sí, aunque merecía, dice, pero no. Aunque merecía que me dieran la comida, pero para no incomodarlos. Sí, sí. Entonces, la mies es mucha. Entonces, para que se reconozca ese amor, el Señor nos pide una evangelización en la que no nos tengan que mirar como el héroe, como los que nos tienen que atender y ponernos alfombras, porque de que los hay, los hay. No voy a señalar a nadie, pero de que los hay, los hay. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. El Señor sabrá qué está pasando ahí o qué. Si no, no como eres solitario, sino de dos en dos. Pero ¿por qué Jesús en ese tiempo manda de dos en dos? ¿Para ser testigo de la acción de lo que pasa en el momento? ¿O? Dio en el clavo. En el libro del Levítico dice que el único testimonio que se vale es el que sean dos. Y de hecho a Jesús en el juicio le llevan dos testigos falsos. Porque si no hubieran llevado esos dos testigos no lo hubieran podido enjuiciar. Lo enjuiciaron por los dos testimonios falsos. Entonces Jesús lo que está diciendo es, uno es testigo del otro y el otro es testigo del uno. Ojo, no está diciendo para que vengan a poner queja, sino ustedes dos son testigos de cuánto se aman, porque como los vean amarse, así van a ver cuánto aman a Dios. Hermano, lo que les voy a decir se los digo por experiencia, pero la gente se da cuenta. Es una cosa rara, porque una vez ni dice nada, pero eso en el ambiente se siente. Y qué triste, ¿saben por qué es triste? Porque estoy segurísima que ninguno de nosotros tiene el mal corazón de querer que eso pase. Pero lo que pasa es que para yo ser testigo de tu amor, tú me tienes que amar. Y para tú ser testigo de mi amor, yo te tengo que amar. Y ese es el testimonio, volvemos al punto, que no estamos dando. Y repito, estoy segura que no es ni porque seamos mala clase, porque no queramos. No nos estamos dejando tratar por el Señor. No nos estamos tratando de. Entonces,
la calidad de las relaciones entre servidores es muy importante en la evangelización. ¿Cierto, hermano? Te acabó de llegar, pero ya la agarró. Allá está sintiendo. Es muy importante la evangelización, si no, nuestras palabras van a sonar huecas. Mírala, allá predicando, y si vieras cómo trata a la otra servidora. Yo el otro día iba entrando sin querer y me las encontré agarradas en el baño. Eso pasa. Eso pasa. Eso pasa. Evangelización, si no lleva ese testimonio, podremos decir muchas verdades, gloria a Dios, pero es una evangelización hueca. Por eso lo de ley de Evangelio Nutiano. No solamente es el testimonio, sino la palabra que se explica. Entonces, cuando Jesús dice la mies es mucha, los servidores son pocos, los está haciendo consciente que la tarea es muy grande. Y que como es tan grande, pueden aparecer conflictos. La tarea no es solamente que mucha gente venga a la comunidad, gloria al Señor, sino a qué viene. ¿Se le estamos dando? ¿Por qué viene? Obviamente he podido entender, me corrigen si entendí mal, que acá el inicio, digámoslo así, es el seminario de vida en el Espíritu. Es decir, se hace el seminario de vida con el fin de que las personas que van queden agarradas. No utilizo la palabra agarradas de mal momento, sino enganchadas, pues, en la experiencia de la renovación y se hagan partícipes. Muéstreme uno, ojo que no conozco la comunidad, conozco algunas personas nomás. ¿Cuándo fue el último seminario de vida? El año pasado, ¿verdad? ¿Cuántos fueron? 8. Fueron 8 personas al seminario de vida. ¿Cuántos hay en la comunidad? Desde eso volvieron 3. Algo está pasando. Y no se lo digo por mal, quiero ayudarlos a descubrir qué puede ser. Algo está pasando. Puedo decir una experiencia. Entre la comunidad a veces se ve la renovación como un grupo apartado. Entonces hay otros ministerios y a veces, y esto me pasó y me dolió mucho, no dije nada, estaba en una reunión cuando estábamos hablando de la evangelización de los jóvenes. Nosotros tenemos un grupo de jóvenes acá, los viernes, entonces salió a relucir algo porque estaba la coordinadora de la catequesis. Y no lo digo por hablar de nada, pero para que se arreglen las cosas. Ella dijo, díganme qué puede ser bueno para nosotros mejorar. Alguien dijo que todos trabajemos para la parroquia, no como que tengamos un grupo así para nosotros. O sea, yo me sentí como la renovación está dividiendo. Pero entonces, no, pero ese es el sentir. Entonces, como eso es el sentir de unas personas y a veces lo dicen, la comunidad, hermana, la comunidad usted es está servidora de la renovación. Como en una reunión de la parroquia, ante ese argumento, usted solamente se siente mal y ya. No, esto es lo que yo quiero decir. Por eso no hay un crecimiento espiritual, porque si yo como persona, sea parroquiana o sea de la renovación, solo parroquiana, o la de renovación también, estas personas que solo vienen a la Santa Misa y escuchan que hay un conflicto entre un grupo, digamos, en este caso la renovación, y que estamos como divididos, esas personas no tienen ganas de llegar a ningún lado, ni siquiera a la iglesia. Pero además hay una mala información. La renovación no está separada de la parroquia. Y la renovación, pero yo ahí lo digo, yo no me quedo callada ahí. Yo le digo, hermana, usted me permite, por favor, quiero hacer una claridad. Ese es el momento propicio. Nosotros no estamos separados. Nuestra dinámica de servicio es diferente. No tengo que... Yo no me quedo callada nunca. Esa vez me quedé, ¿sabes? La hermana dijo... Puedo más el miedo. No, yo no tengo... No, y aquí me conoce que yo no tengo miedo para hablar. Pero la hermana dijo, solo tenemos tantos minutos y después terminamos.
No, yo no, de ahí no sale nadie hasta que no me escuche. Es que sí va a ser la hora de la Yo misa. cierro la puerta. No, era la... No, yo no sé, yo no dejo salir al equipo completo con esa confesión. Teníamos que ir a misa porque era domingo y estábamos ya casi para ir. Ve, hermana, yo pido que me citen otra vez a la reunión. Que me citen a una reunión. Yo tengo que hacer esa claridad, aún esa claridad es importante en el equipo. Y digan, ok, ¿Por qué? Porque ellos están transmitiendo eso no por maldad, es por lo que piensan. Pero díganme todos si no sentimos lo mismo. Sí, todos sentimos Sí, lo yo mismo. sé, no, ese no es el tema, el problema es hacia afuera. A mí eso, que lo sientan cuando ustedes. alguien se expresa así, inmediatamente, bueno, a mí tal vez por eso no caigo bien, porque yo inmediatamente, yo digo, no, renovación no es algo parte de la iglesia, la renovación es iglesia, porque de renovación están los ministros, en renovación están los proclamadores de la palabra, tenemos los ministerios de alabanza, renovación es iglesia, lo único que renovación es ese grupo para formarnos y crecer y vivir una experiencia comunitaria, muy bien. Yo rápido lo digo, así, Eso, pero yo sugiero, obviamente, porque ni más faltaba. hay que defender también. No tanto por defender, es que no sabe la persona. Pero por no saber está haciendo un comentario que no es cierto. Eso hay que aclarar y sin pelea. Me quedó la otra vez este sentir, hermano, yo quise volver a la reunión con el ánimo de contar un poco de nuestra identidad. Nosotros somos tratados como movimiento, no como personas en la parroquia. Hacemos un camino que por supuesto es el ministerio jerárquico quien lo acompaña, quien nos ayuda y listo. Pero yo no dejo esa confusión, porque es que eso está caminando allá afuera. Sí, eso es lo que yo digo con las personas. Eso está porque, caminando. Disculpe, tristemente, hace como 1 año, 2 años, una señora que vino, dan clases hacia abajo para la gente, los padres que tienen hijos de catequesis, y allí en la catequesis la señora que estaba impartiendo las clases, empezó a hablar de la renovación y que eso estaba separado de la iglesia, que eso no estaba no éramos, que éramos Creo yo, me perdonan, y solamente quiero aligerar porque si no, no me va a dar el tiempo. Creo yo que se hace necesario una reunión con el párroco para ponerlo en conocimiento. No va a ponerle queja, porque no es ir a acusar a nadie, sino padre, qué bueno sería que en una reunión hubiera conciencia de la diversidad que hay en la parroquia, sin mencionar a nadie. De la diversidad que hay en la parroquia, que hemos detectado que hay personas que no tienen claridad de nuestra insertación en la parroquia. Y si él se encarga, mejor, con ustedes al lado. Pero eso hay que hacerlo porque eso está caminando y está haciendo daño a la comunidad. Pero vuelvo al tema de la evangelización. Entonces, cuando nosotros evangelizamos, precisamente por eso, hay que dejar claridad qué es la renovación carismática. Cuando se va a hacer un seminario de vida en el Espíritu, que es de las cosas que yo amo con locura, cuando se hace una reunión antes con lo que lo van a hacer o no lo hacen acá. No, con las personas que están inscritas o no. ¿No? No, con las personas que están inscritas no se ha hecho. Bueno, entonces hay que ver la manera de que ellos se enteren qué es la renovación. Para que tomen la decisión libre después del seminario de quedarse. Ya saben a qué. Ya saben a qué. Identidad, elementos de la identidad, procesos que hacemos, todo eso. Porque tenemos una necesidad. Nosotros no hablamos sino de carismas. Los carismas no es lo más importante de la renovación. De hecho, son el tercer objetivo. Los carismas no son lo más importante de la renovación. Es el bautismo en el Espíritu. Los carismas son importantes, pero no lo más importante. Lo más importante es la experiencia de encuentro personal con Jesús. Bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, eso es muy importante. Y la otra cosa, y lo que digo lo voy a decir teniendo fundamento en lo que leímos del Evangelii Gaudium. Si el querigma, ojo, no me refiero a personas, estoy hablando de contenido. Si el querigma está cumpliendo lo que tiene que cumplir como anuncio para que las personas queden llamadas a seguir.
lo que voy a decir, lo digo diciendo lo primero. Yo pensé que después de casi 20 años yo sabía dar seminario de vida en el Espíritu. Y créanme que mucho sabía dar. Pero una persona, al ver eso y que ha hecho acompañamiento a mi proceso mucho tiempo, me puso a estudiar, inclusive teológicamente, el seminario de vida. Y me puso a escribir. Yo tengo escrito todo el folleto sobre el seminario de vida, hasta cómo debe darse. Así que yo sé cuando un seminario de vida está bien dado y cuando no está bien dado. No me importa si el que viene se para de cabeza. Se puede parar de cabeza también, pero tiene que dar bien el seminario de vida. Esa responsabilidad de la renovación carismática. Ese es nuestro tesoro. Jubileo del año 57, los 50 años de la renovación. ¿Cuál es el tesoro de la renovación? El seminario de vida. Eso no lo tiene casi ningún movimiento. La renovación es la única que tiene testimonio y anuncio explícito, que está empezando la evangelización como es. Sigo con el texto. Entonces, Jesús les da 3 momentos como ruta para la evangelización. El primero, que no lleven nada, que no saluden. Qué raro. Si cuando uno va a evangelizar uno lo que quiere es hablar con la gente. Qué cosa tan rara, ¿no? ¿Por qué Jesús diría eso? ¿Qué creen? ¿Qué se les ocurre? Les está hablando de la distracción que podemos encontrar cuando vamos a evangelizar. Incluso la misma evangelización se puede volver distracción cuando yo empiezo a preguntarme, ay, ¿y cómo oraré para que lloren? Ay, ¿y entonces qué hago para tal cosa? Ay, y entonces ya se volvió distracción. La tentación del diablo a Jesús en el Evangelio de Mateo, la segunda, te llevo al templo para que te tires y los ángeles vengan y te reciban. El diablo lo que le estaba proponiendo era show. Vamos al templo para que te hagas un showcito, Jesucristo. Cuidado con la evangelización de show. Una cosa es la alegría, una cosa son las emociones expresadas, pero uno sabe cuando es forzado. ¿A qué me refiero forzado? Uno sabe cuando la persona está orando, está forzando la oración, es decir, está sugestionando al que está ahí para llevarlo a. Y yo no aquí, porque también he ido a muchas partes, pero cuando converso a veces con personas les digo, y pudo ser muy buena la enseñanza, y forzó la oración. Eso es una distracción. Eso es una gran distracción. Entonces, Jesús les pide también frescura, que no lleven nada, que no estén agobiados por nada. Y se requiere determinación para centrarse en la evangelización. Luego les va a decir cuál es el anuncio central de la evangelización. ¿Cuál es? Ahí lo dice. Lea el texto para que me diga cuál es. El anuncio del reino de los cielos de paz. El reino. ¿Y qué es el reino? La buena nueva de Cristo. No me ha dicho nada. ¿Qué es el reino? Porque es redundante lo que me está diciendo. Las dos cosas son la misma, dicho de otra manera. ¿Qué es el reino? La salvación. Está hablando teológicamente después de lo que pasó que Jesús resucitó, se reconoció como Salvador. Él es el reino.
¿Y eso qué significa? Conocerlo, en su señoría. ¿Pero qué significa que Él es el reino? Él es el dueño de todo. No, no es dueño. Es Señor, que es distinto. Son dos palabras distintas. ¿Qué es el reino? Enseñarle que Dios es amor. Esa es la primera enseñanza con la que se abre el anuncio del reino. Pero ¿qué es el reino? ¿Qué es algo que Jesús estaba diciendo cuando dijo el reino de Dios está cerca? La salvación. Conviértanse. Sí, claro, por el reino, por entrar en el reino. Entonces conocemos la salvación que es Jesús y la aceptamos o la rechazamos. Pero ¿qué es el reino? Hermanos, si no tenemos claro qué es el reino, ¿qué estamos evangelizando? Jesús viene a reinar en nosotros. Sí, pero ese es el señorío. El señorío de Jesús en mi También vida. puede ser vivir en la paz de Dios. ¿Y cuál es la paz de Dios? Sentir la paz de Dios. No, la paz no es un sentimiento. En boca de Jesús no es un sentimiento. El reino de la palabra de Dios. Podría ser un elemento del reino. Pero ¿y qué ganamos con que reine la palabra de Dios? ¿Qué querría decir eso? Ahora sí. El reino de Dios es la propuesta de Jesús para que nosotros vivamos el cómo, el para qué, el cuándo y con quién. El reino de Dios son los valores, los criterios, la sociedad que Jesús presenta. A eso es lo que se llama reino de Dios. Claro, si usted y yo entramos al reino tenemos que cambiar, porque imagínense, Jesús me está proponiendo que yo según unos valores y unos criterios que yo no tengo. ¿Y entro al reino cómo? Lo dijeron por ahí. Con la conversión. Quien no inicia conversión no entra al reino. Porque no quiere cambiar nada. No quiere acoger la enseñanza de Jesús. Simple. Eso. ¿Ven? Entonces, ¿cuál es el centro de la evangelización? No es la emocionalidad, aunque las emociones hacen parte de nuestra realidad. Es la enseñanza de Jesús que propone el reino. Lo está diciendo el texto. Hay que anunciar es el reino de Dios. Entonces sigue diciendo. Lo digo de otra manera. El reino de Dios es presencia de Dios en la persona que trae unos cambios importantes y algo comienza a ocurrir. Y si ocurre en mí, ocurre en lo que está a mi alrededor. Y ocurre en los demás. Ahora, Él les dijo cómo evangelizar. ¿Cómo anunciar ese reino? Ahí les dijo. ¿Cómo les dijo? ¿Cómo? No, ya dijimos que ese es el anuncio, el contenido del anuncio, el primer contenido del anuncio. Ahí está, sanando a los enfermos, liberando a los endemoniados. Y los mandó a estar ahí en esa casa, comiendo de todo lo que había ahí. Y dijo una frase muy clara, que después Pablo va a tener una tremenda discusión con los corintios por eso. Porque el obrero tiene derecho a su salario. Jesús los mandó a que el anuncio fuera acompañado de señales. Y no me refiero a solamente la sanación física, a los milagros, sino a que el que esté escuchando, si no se habla con el otro, se hable. A que el que esté escuchando, si no ha perdonado todavía, perdone. A que el que esté escuchando y no se sienta en la mesa con él mismo, se siente. Por eso les dice, se sientan a la mesa con ellos. Esas son las señales que vemos. O se acabó la evangelización y seguimos sin hablarnos, seguimos sin nada. Que ya lo hemos mencionado aquí y no quiero volver sobre el mismo tema por eso. Entonces es necesario que eso se dé. Ahora, muy importante. En la evangelización yo puedo generar miedo a Dios.
Yo conozco gente que le tiene miedo a Dios por malas evangelizaciones. ¿Cuándo genero miedo a Dios? Cuando digo algo que no está en el reino, que no pertenece al reino. Te va a castigar, todas esas cosas que a veces se nos salen. Genero miedo. O cuando digo algo que no es propio del mensaje de Jesús. Pero también cuando sienten que las palabras son ofensivas. Y la persona usa palabrotas. Hay momentos en que uno tiene que decir algo fuerte. Yo utilizo una herramienta. Si le sirve, hágalo. La hago sentir chistoso, divertido. Esta mañana hablamos de cosas muy fuertes. Pero la hablamos tranquilamente, incluso riéndonos. Porque no tengo que ofenderlos para decírselo. Además que es una falta de respeto, un antitestimonio. Entonces sí se puede hablar de cosas fuertes, pero de una manera tranquila, respetuosa. Entonces yo puedo evangelizar y decir cosas fuertes, pero sin ofender. Yo sí lo puedo decir mientras evangelizo. Puedo destruir la relación con el evangelizado, y eso es grave en una comunidad. Si las personas que vienen no sienten que tienen relación con los servidores, no sienten arraigo, no sienten que pertenecen, ustedes son el medio, el candado para que ellos se arraiguen. Y no quiero decir que ahora vamos a empezar, ay, hermanita, y la sobadera. No. Cariño, aprecio, interés, cómo está, cómo le ha ido. Ay, si me va a echar cuento que está enferma, pues se lo oigo. El Papa Francisco decía mucho de eso, decía toda evangelización empieza con una escucha. Si yo no escucho a la persona, ¿qué le voy a hablar? ¿Qué le voy a hablar? Puedo hacer incluso que no pongan la fe en Jesús, sino en mí. Y cuando lloré, se sanaron. Y yo. O que la pongan en cosas, en ritos incluso. Vaya al sagrario, quédese ahí 8 horas y va a ver. Ojo, qué bello visitar a Jesús, pero le estoy poniendo al Santísimo una carga esotérica. Lo saco de la fe en Jesús para ponérselo a la ida. ¿Sí me entienden la idea? ¿Cierto? No es que sea malo que vaya, es que yo le estoy diciendo que si va, que es por la ida, no por quien está allá. Me dijo un profesor cuando estudiaba teología, vamos a ver, Cecilia. ¿Y ustedes por qué están mandando a la gente para el Santísimo si ellos ni siquiera saben quién está ahí, por qué está ahí, para qué está ahí? A decirle que le prenda una vela. Claro que yo me tuve mi discusión teológica con él ahí. Quedamos ahí empatados para no decir nada. Para no decir que perdí. Evangelii Nuntiandi 75. No habrá nunca evangelización posible sin la acción del Espíritu Santo. Sobre Jesús de Nazaret, el Espíritu descendió en el momento del bautismo, cuando la voz del Padre dijo, tú eres mi Hijo amado, en ti pongo mi complacencia, y manifiesta de manera sensible su elección y sumisión. ¿Cuál es el mensaje en general entonces? Para compartir, Dios nos ama, somos pecadores, pero Dios nos ha perdonado. Dios nos rescata del pecado, Jesús nos ha salvado. Seminario de vida, eso se desarrolla después en toda predicación. Necesitamos responder a ese amor y a esa salvación diciéndole que sí y convirtiéndonos para tener una nueva vida en una comunidad. Por eso llamamos a la conversión y a la vida en Cristo. He terminado el tema. Eso es una evangelización con propósito. Eso es una evangelización. Ojalá
O sea, mire, cuando yo me regalo, porque la verdad es que me gusta hacerlo, lo hago con el propósito de ayudar, no de yo ser protagonista de nada, Dios me libre de eso, sino de lo que me ha dado el Señor, pues quiero, si aparece bien. Pero no todo el mundo sabe escoger temas. Y no todo el mundo sabe escoger temas para una formación. Entonces, si yo no sé por dónde llevo a la comunidad, todo me parece bueno. Y no todo es bueno. Hay momentos específicos, si voy viendo en la comunidad para saber qué tema le pongo. No estoy hablando de nada, no sea mal pensado. ¿Y qué es lo que pasa entonces? Jesús no pasó así, como nos lo narran los evangelios, pero los evangelios se encargan de decirnos el bloque de los milagros en Marcos, luego vienen las parábolas, luego Jesús inicia la misión, luego sale, luego se evidencia, tú eres el ungido, el Cristo de Dios, inicia el camino a Jerusalén. En orden. Para que nosotros lo entendamos. Así no pasó. Pero para que nosotros lo entendamos, los evangelios lo proponen así. Bueno, pues mire, una evangelización con propósito. Tiene maneras y tiene propósito. Siendo el propósito grande, la evangelización. Sin dejar de lado al Espíritu Santo. ¿Quién quiere decirme algo? Y si además me regala una botellita de agua. Ay, aquí la vi, gracias. ¿Quién quiere decirme algo de esto? O si tiene una pregunta. Con respecto a lo que usted dice, de que a veces uno le dice a la persona, ve al Santísimo, no es lo correcto. No, sí es correcto, pero tiene que ir evangelizada. Porque si no, aunque el solo hecho de que vaya allá ya es gracia, la persona no es consciente, no aprovecha la ida. ¿Ve? Entonces, ay hermana, mire lo que me pasa. Nunca usted ha sido evangelizada, que es un ejemplo, claro. Y yo le voy a decir un testimonio después. Y entonces, sí. Usted me dice que algo le pasa, yo ni siquiera le evangelizo. Y le digo, no vaya para el oratorio. Sí, usted sabe que ese es Jesús de Eucaristía. Pero usted no sabe nada de Jesús de Eucaristía. Yo vine a este país y yo no sabía que era Jesús de Eucaristía. Por eso estoy de acuerdo con lo que dice usted. Porque no podemos mandar a una persona y dar por hecho que conoce cuando la persona no sabe a qué va o quién es el que está ahí. Yo no sabía, y yo sé que como yo, hay muchas personas todavía que no saben cuando ven el Santísimo expuesto que es. O sea, yo entiendo muy bien eso. Y es muy triste. Claro que sí, porque sin duda alguna el Señor obra en ese corazón, que no se perciba nada. Él no está ahí móvil, ni su eficacia es porque yo sepa o no sepa. Pero es más eficaz, como dice Pablo, cuando la persona está evangelizada. Y no dejo la visita al Santísimo como algo bruto. Claro que sí. Nosotros vemos en nuestros congresos y nuestras cosas, el Santísimo va en procesión y nosotras estamos acá hablando y comiendo la pupusa. Ah, no, viene por allá, me da tiempo de comérmela. Cuando llegue acá ya yo estoy con los brazos alzados, aunque sea sucia de pupusa, pero con los brazos alzados. Porque no sabemos quién es Jesús. Oiga, de verdad que tenemos que dejar miedo frente a algunas cosas. A usted no se le va a pasar ningún fantasma. El diablo no es un fantasma. Yo sé que en algunas diócesis hay orientaciones frente a eso. Y han dicho, no sé si esta, no conozco el orden. Y han dicho no tocar a la persona para que no haya como problema. Lo están diciendo porque ven que nosotros ni siquiera tenemos claro qué puede pasar ahí.
y porque estamos irradiando criterios equivocados frente a eso. No la quiere tocar, no la toque. Perfecto. Pero no me diga que es porque se le va a pasar lo que la persona tiene. Yo fui a tocar una, pero porque nunca sabía que era eso. Y ella se desmayó al lado mío. No se desmayó, recibió un descanso. Sí, pero no, como no sabía, yo dije se desmayó. No, la verdad. Sí. Mucha gente todavía lo dice, mucha gente todavía lo dice. Es que yo vine a darme cuenta de eso, fue una vez que vino el padre el boliviano. ¿Padre Rafael? Sí, una de las tantas veces, la primera, una de las que vine yo a un retiro en la noche y no sabía que era de sanación. Y nos vinimos con Oscar y Oscar tampoco sabía eso y él nada de estos conocimientos. Y nos hicimos los dos y a él se le desmayó una y se agarra de la cogela. Ay, me dijo, ayudémosla que nos cayó y yo lo miraba también y yo le decía también. Y volteamos a mirar porque eso estaba lleno ese salón. Y todo el mundo se caía y yo, ay, Dios mío. ¿Y sabe qué me dijo él? Dijo, estoy de locos. No, hay que Dijo, hay mucha gente que se tira. No, pero es que le cuento mi experiencia. Entonces, resulta de que él la cogió y nosotros, y entonces fue cuando vinieron otras personas, que no la tocamos, que se le va a meter el demonio, nos dijeron, dos para atrás. Pero fue una cosa que, vuelvo y le digo, No pasa, el Señor lo hace, el Señor nos regala descanso en el espíritu. Y ya después, pero eso no quiere decir que la persona tiene un demonio. No tiene demonio. Bueno, por lo menos no es por eso que recibe el descanso. Si lo tiene, lo recibe precisamente para ser liberada, pero no porque lo tenga. Entonces lo que pasa es que los servidores, ¿qué es lo que pasa? Seminario de vida y una persona recibe descanso. Intercesión. Libérala, Señor, sácale los demonios y la persona está oyendo. Y la persona se para de ahí y dice, tengo un demonio. ¿Y usted por qué tiene un demonio? Me lo dijeron mientras oraban. Yo cuando comencé a andar en la renovación carismática había unos hermanos de intersección, pero yo nomás estaba de oveja. Y me llegaron a decir que hasta miraban al diablo caminando detrás de mí. O sea que yo me quedé con miedo porque... Usted lo hubiera dicho, hermano, y no se las ten. Yo dije, Dios mío, pero, ay, Señor, yo no quiero que ese animal camine conmigo. Yo quiero que tú camines conmigo. Pero, o sea, estas personas, ellos veían que el demonio allí, que yo hasta caminaba, no sé cómo, o sea, veían el demonio en mí. La formación en eso hace mucha falta por lo que veo, porque, a ver, dígame qué es un demonio, así con sus palabras. Algo malo. Sí, no, de hecho sí. En un retiro, sí. retiro una muchacha vomitó y a mí, no agarre eso con la mano o con papel, porque se le va a pasar el demonio. Pero yo no estaba pensando en... Me dijo algo malo, pero no me ha dicho todavía qué, pero es algo malo, sin duda alguna, o sea, sí. ¿Qué es? espíritu maligno. ¿Pero qué es un espíritu maligno? Algo que está en contra de Dios. ¿Y cómo llegó a mí? Pues depende de la persona, depende porque tal vez la persona, porque no quiere decir que todo el que cae... O Sí, que no, pero no se me vaya la pregunta, ¿cómo llegó a mí? Porque otra persona le hizo mal, pues llega por... Puede que sí o puede que no. O sea, yo tengo un sacerdote amigo que me conjura porque me dice, tu ministerio no le gusta el sacerdote al diablo. Muchas veces puede ser por ignorancia, porque la persona no conoce verdaderamente lo que puede afectarle y se inducen a cosas que no El son. estilo de vida también que haya llevado, habría contado. Sí, todas esas cosas es cierto, pero yo lo que quiero que nos quede claro es cómo llega a mi interior. ¿Cómo llega o quién es? Por el mal. No, claro, ya sabemos que es el diablo, que es el mal. ¿Cómo llega a mi interior? Porque yo abro las puertas. ¿Y cómo las abro? Tomar la decisión mal. Haciendo actos que no son de Dios. Solamente por los actos. Visitando algún brujo o chamán o todo eso. Ay, mijo, ¿dónde estaría yo? Pasando pecado, todo eso. Ay, imagínese, apague y vámonos. Porque...
cómo le entró a este de que estuvimos hablando de la Biblia, que le entró esos demonios? No, él no dice que le entró nada, él dice que tenía, no dice ni siquiera que tenía un demonio, habló, pero ese es un milagro que tiene que ver con un tema social y cultural. En los evangelios, como ellos no sabían explicar todo lo malo que le pasaba a las personas, en un desierto agreste, sin comida, con un sol tan grande, con unas enfermedades impresionantes, ¿a quién le echaban la culpa? Dígalo. Al diablo. Como la renovación carismática. Todo, ¿eh? Nosotros no, es el diablo. No fueron mis decisiones, no fueron mis actos, no fue lo que hizo, lo que no hice, fue el diablo. Y un día el Señor me regala una visión, la figura que nosotros conocemos, que es la de Rabo y el Trinche, que el diablo no es así, arrinconado por allá. Y yo le decía, el diablo, ¿tú qué haces ahí? Y me dijo, ay, pero si todo el mundo me echa la culpa ahora. Nosotros con nuestras decisiones, criterios de vida y actos lo dejamos entrar. Pero es una presencia espiritual en mí que se evidencia por sentimientos, pensamientos y actos. Envidias, odios, por si no lo saben. Envidias, odio, venganza, habladuría, diablo. Es decir, me roba la capacidad de amar. Todo lo que me robe la capacidad de amar es una acción de Satanás en mí. Pero yo le estoy dando permiso para que la haga y tengo que ver con qué se lo estoy dando. Obvio, no quiero agredir ni mucho menos la relación. Entiendo que hemos ido haciendo procesos. Al principio no sabíamos tampoco explicar esas cosas. Ya hemos ido aprendiendo y entendiendo. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros después de evangelizar, se puede presentar un caso porque se puede presentar. Y yo tengo que discernir primero si es o no es. Si no es, ni lo mire. Porque hay personas que por sus actos y por todo lo que le ha pasado en su vida, su psiquis no está bien. Mande a un servidor que lo abrace, o que lo calme, o que le diga cuánto lo ama a Dios. Padre Emiliano Tardif, ¿lo alcanzaron a ver alguno? Yo veo sus videos. Cuando estaba orando ni siquiera abría la boca. Y cuando la gente empezaba a sanarse, a liberarse, lo único que decía es, alguien que lo abrace y le diga cuánto lo ama a Dios. Más nada. Tremendo. Y nosotros, sal, diablo, sal, fuera, espíritu de Satanás y espíritu. ¿Y usted cómo sabe que tiene ese espíritu? Que me pone a mí esto muy pensativa. Piense. No, porque tuvimos un retiro de vida en el espíritu, sí, un retiro de iniciación, y había una señora que escandalizó todos porque ella decía que la poseía un espíritu. No hay posesión. No, yo no sé quiénes se acuerdan de eso, ¿no? Entonces la señora estaba en una, ¿cómo se dice? ¿En una cabaña? ¿Verdad? Un ratito. Pero ahí que la pasó, amiga. No, lo que pasó fue que fue el primer retiro que fuimos con nosotros fuimos y entonces ella quedó era en camarotes y ella quedó encima de nosotros. Y resulta de que había otra muchacha conmigo, otra muchacha aquí de la iglesia, Jocelyn, estaba yo acá, pero yo quedaba aquí encima de ella. Y estaban todos en silencio porque primero les pusieron a hacer un rosario, nosotros también ahí compartimos y listo. Y todos en silencio, y yo hablaba con ella un ratico y un momentico, calladito todo, y entonces empezó el camarote a moverse y a moverse y a moverse, y ella agarramaba, pero ella después los gestos que hacía era como si tuviera relaciones sexuales. Ay, yo, Dios mío, y yo abajo, yo dije, ¿en qué momento se va a caer esto? Y yo me paré y la miré, y ella era agarrada de la madera, del camarote, y gritaba y decía que no sé qué. Bueno, para le corto esto, la hermana Reina y Susi eran las encargadas del grupo nosotros. Y hay que sacarla porque ella no nos deja dormir, ni nada. Se la llevaron por otro lado
y desde la cabaña por el otro lado también se escuchaban los Sí, gritos y los míos. No sé qué era lo que pasaba Eso, realmente. ¿por qué digo yo que es mejor dejarla? Porque no, de pronto no está la persona presente para discernir si ya es una psiquis, que generalmente son psiquis de las personas. Hermanos queridos, es muy difícil una posesión. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? No bautizado. ¿Pero por El qué? Espíritu Santo. Y Él nos... Porque Dios está en mí. Cuando yo acepto una posesión, estoy diciendo que el diablo sometió a Dios, lo que es imposible. Al contrario, nosotros estamos aquí hoy porque todas las acechanzas que el diablo hizo a nuestra vida, el Señor batalló por nosotros. Amén. Y nos recuperó para Él. Y estamos aquí por eso. Esa es la garantía, porque sería decir que el Espíritu abandonó totalmente a la persona. Y el Espíritu no abandona a nadie. Queda constrito, pero no abandona. ¿Cuál es el trabajo de los exorcistas cuando dicen que sacan? Hacer el discernimiento y mirar si hay una acción del mal, pero es que yo tengo que entender el diablo como la acción espiritual, como el ente espiritual que tiene dividida a la persona y al punto a veces que llega a trastornarla, pero es dividida en el amor. No son fantasmas dentro de la persona. Yo trabajé con un exorcista 2 años y el discernimiento de espíritu lo hacía era yo, gloria al Señor. Pero es que tiene razón cuando dice que a veces puede ser una cosa psiquis. sí, porque esta señora, yo tengo entendido que ella asiste a todos los retiros y siempre le pasa lo mismo. Está llamando la atención. Y cuando el que estaba organizando el retiro, creo que habló fuertemente con ella, después ella se calmó. Así es, así es. Entonces, A mí me ha pasado, hay sacerdotes que a veces amablemente me invitan a hacer la oración ante el Santísimo los jueves, y de pronto salió una gritando y los servidores enseguida, ¿cómo va a venir Dios quieto todo el mundo? No me la toca nadie. Por ejemplo, ¿Tú por qué gritas? No sé, no sabe. Padre, tenga el micrófono, por favor, camina conmigo. Tú me vas a decir a mí por qué gritas, tú no estás loca. Tú tienes que saber por qué gritas. No, porque a mí me dijeron que cuando uno tiene algo malo y ve al Santísimo, entonces uno se revuelca. Mala evangelización. Le dije, no, mira. Y después me contó, mi marido me dejó, me engañó, un dolor muy profundo. Y ella se refugia más en creer que el diablo es el responsable y no la persona que le ha causado el dolor. por ejemplo, algo como un testimonio, quiero saber si eso era que la persona estaba enferma mentalmente o es que de verdad el demonio le estaba poniendo. Yo estaba en un retiro ya hace años, ¿no?, de iniciación, y estábamos en el Ministerio de Intersección y había una de las hermanas que ella se había enamorado de alguien del ministerio, y como esa persona tenía una amistad conmigo, o sea, de amistad como hermano, y ella esa vez llegó a decir que me había visto a mí besándome con esa persona en el Santísimo. Luego ella se puso bien mal. Cuando regresamos del retiro, me llamó y me dijo llorando, ¿no?, que me quería pedir perdón. Y le digo, ¿de qué? Porque yo no aguanto ya en mi corazón. Me dijo que yo dije que te había visto a ti en esta situación. Sí. Y había ido a la confesión ella, y el padre le dijo, llámale a esta persona y le pides perdón porque la estás calumniando. Ok, es que el diablo lo que hace es romper el amor, vuelvo y lo digo. Ya, todo acto nuestro que no es amor es una acción del mal en mi vida. Pero es normal lo de llorar a veces cuando... Sí, claro, hay veces que el espíritu toca las emociones, pero yo tengo que saber, yo tengo que distinguir una liberación emocional de una acción del diablo, son dos cosas distintas. Porque me acuerdo una vez que tuvimos acá una misa de, no voy a decir de sanación porque todas las misas son de sanación, pero donde se imponen las manos, sí, para orar por los enfermos. Habían dos hermanas que estaban llorando.
Yo era la coordinadora en ese tiempo del grupo y el padre después me llamó a mí y me dijo, tienes que buscar ayuda para esas personas, Reina, me dijo. Esas personas necesitan un psicólogo, me dijo. Es posible, por eso te estoy diciendo. Es diferente una liberación emocional, es decir, que el espíritu indique que la persona está enferma emocionalmente, a que sea algo del diablo. Nosotros no podemos estar enfermos emocionalmente, de tanto dolor, de la tristeza, de la soledad, de la amargura, de la depresión. Esas son enfermedades que necesitan atención, pero ya. Pero yo lloro en el Santísimo. Y Pero es otro llanto. Es otro llanto. Es otro llanto. Es otro llanto. Sí, claro, por supuesto que sí, es otro llanto. Hermanos, evangelización con propósito. Ninguna evangelización es para ver qué pasa. Toda evangelización tiene que tener claro que su propósito es que el que está siendo evangelizado entre al reino de Dios. Que tome la decisión de convertirse para entrar en el reino. ¿Listo? Bueno, una paradita, son las 12, paradita para que repitan, para que no quede nada ahí.